En esta tarde estaremos predicando una serie acerca del bautismo en agua, algo que el Señor ha puesto ahora. Estaremos haciendo varios videos para tocar diferentes temas. En esta noche estaremos hablando del tema si el bautismo es un requisito para la salvación. En otro video estaremos hablando de que por qué Jesucristo se bautizó si el bautismo en agua era para arrepentimiento, para perdón de pecados. Porque Jesucristo se bautizó a los 30 años casi de edad. Y muchas otras cosas, amén, que estaremos tocando también, que es el bautismo en Espíritu Santo, amén, y fuego, amén, aleluya, y tantas cosas que Dios tiene para enseñarnos a través de su palabra, bendito sea su nombre, a través de la Escritura. Pero en esta noche estaremos hablando de este tema, si el bautismo es un requisito para la salvación o no. Primer punto que quiero aclarar y explicar. La salvación es un tema que solamente le corresponde a Dios, en lo que es el decidir. Si una persona es salva o no es salva, si una persona va al reino de los cielos o si una persona va a la condenación, solamente Dios es el juez que determina esas cosas. Cuando una persona muere o parte, pues no podemos decir 100% que fue con Cristo o no. Es un tema que le corresponde a Dios. Ahora, en estos temas que sí están en la Escritura, los podemos compartir y enseñar, siempre recordando que nosotros no somos jueces de nada. Amén, aleluya. Ahora, ¿qué dice el tema en esta noche? El bautismo es un requisito para ser salvo. Rapidito voy a explicar qué es el bautismo, porque muchas veces hablamos del tema del bautismo, hacemos la predicación, la enseñanza, pero la persona a veces no sabe ni siquiera es el bautismo. Ahora, ¿qué es el bautismo? Lo vamos a ver aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 1 en adelante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Número uno, antes del bautismo hay una predicación. Dice que Juan vino predicando y diciendo arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero hay una predicación de la palabra del Señor, nosotros escuchamos la palabra del Señor, creemos en el Señor, después viene un arrepentimiento, después viene una confesión de nuestro pecado, amén, delante de Dios, y después viene el bautismo. La Biblia dice que Juan bautizaba en el Jordán, porque el Jordán era un río. No bautizaba en una iglesia, no bautizaba en ningún templo, no bautizaba dentro de cuatro paredes, no bautizaba en una pilita, que hoy en día le llaman el bautismal o algo así por el estilo, sino dice que en el río Jordán. Ahora, cuando estamos aquí en Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 11, Juan dice estas palabras. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. El bautismo en agua es un acto de arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, otra parte del bautismo que vamos a ver aquí en Marcos capítulo 1, en el versículo 9. La palabra del Señor dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua. Por eso quería explicarte que el bautismo es cuando una persona es sumergida en el agua. Eso es el acto del bautismo. No es que venga aquí un cura y te eche una panita de agua. O que venga otra persona y te rocíe un poquito de agua en la cabeza. No, aquí la Biblia dice que Jesucristo vino para ser bautizado por Juan. Estoy leyendo en el Evangelio de Marcos capítulo 1 en el versículo 10. Y luego dice, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Entonces entendemos ya lo que es el bautismo.
es ser sumergido en agua para arrepentimiento de pecado y para perdón de pecado. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos? Esto lo vamos a ver aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4, para ya entrar a lo que es el tema de esta noche, si el bautismo es un requisito para la salvación. En Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4, la palabra del Señor dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, somos sepultados juntamente con Él, con Jesucristo. Somos sepultados con Él. Dice que para muerte. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos al Señor, hay un pequeño tiempo que sucede entre que conocemos a Jesucristo, nos comenzamos a congregar. Hay un pequeño tiempo, hay un pequeño espacio de preparación para después nosotros ir a las aguas y ser bautizados. Pero automáticamente ahí que ya somos bautizados, nosotros empezamos en vida nueva. La Biblia dice que el Señor echa todos nuestros pecados en el fondo de la mar y que nunca más se acuerda de ellos. Entonces, cuando ya somos bautizados, empezamos a andar en vida nueva. Empezamos ya que todo quedó atrás, todos nuestros pecados, ya el Señor, amén, no se acuerda de ellos y empezamos en una vida nueva, amén, en Cristo Jesús. Entonces, ya que hemos predicado este tema y explicado un poco qué es el bautismo, podemos entrar y preguntar, ¿el bautismo es un requisito para ser salvo? ¿Sí o no? Vamos a ver lo que dice la palabra aquí en este texto bien famoso en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Marcos capítulo 16 y en el versículo 15. Como repito, estoy aquí leyendo la palabra del Señor porque yo nunca me acostumbré a leer la palabra del Señor en tabletas o en teléfono y en otras cosas que hay. Respetamos a la gente que lo hace, pero yo prefiero seguir a como siempre lo he hecho toda mi vida, leyendo la palabra del Señor. Amén, no criticamos a nadie, respetamos a todo el mundo. Amén, no somos jueces de nada, no somos jueces de nadie, no hemos sido puestos para eso. Pero sí yo creo que es sano que nosotros al predicar siempre leamos en la Biblia, en lo que es la palabra, amén, del Señor, aleluya. Te lo recomiendo, bendito sea su nombre, y más si tú eres predicador, porque mucha gente que no es cristiana, mucha gente que no conoce a Dios, yo he escuchado en las calles y me han dicho, ¿sabe qué no me gusta? Que cuando a veces voy a la iglesia y voy al culto, el que está delante ya predicando está con una tableta y no me gusta y esto y lo otro. Y si las personas que no conocen al Señor, que las personas que están lastimosamente perdidas, que no conocen a Cristo, te están diciendo que eso les molesta, pienso que nosotros deberíamos de escuchar a las personas. Amén. Porque no te lo está diciendo otro cristiano, que tú puedas pensar que te está criticando, que el otro cristiano, igual que tú, te está diciendo algo que es una crítica. Te estoy diciendo algo que lo dicen muchas personas que en realidad no se congregan frecuentemente. Y si ellos no lo dicen, tenemos que nosotros, amén, escucharlo. La Biblia dice que el más fuerte soporte al más débil. Y Pablo dijo que si yo comiere carne y se fuera tropiezo a mi hermano, entonces no comeré carne. Amén, aleluya. Pero este tema, amén, para otro video. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor aquí. Estamos leyendo en Marcos, en el capítulo 16, amén, el versículo 15. Jesucristo dijo estas palabras antes de la ascensión, antes de subir al cielo y sentarse a la diestra del trono, amén, de Dios. Jesucristo deja este mandato y les dice a los discípulos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Viste que aquí te está repitiendo lo que dije hace unos minutos. Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces hay una predicación primero. Y aquí dice, el que creyere
y fuere bautizado. ¿Por qué? Porque una vez que tú crees, tu siguiente paso es ser bautizado. Tu siguiente paso no es predicar, tu siguiente paso no es ser un mujer, no es ser capellán, tu siguiente paso no es cantar. Amén, aleluya. Tu siguiente paso después de creer es ser bautizado. Aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Ahora, voy a decirte esto que dijo un pastor. Dijo que nosotros usamos esta frase, que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto no es una frase, esto es la palabra del Señor, esto es un versículo en la Biblia. Esta es una enseñanza, esto es una doctrina que salió de la boca de Jesucristo. Que no salió de la boca de Pedro ni de la boca de nadie, salió de Jesucristo. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos como imponer las ideas nuestras. Y a veces hasta somos irreverentes a la palabra del Señor. Y a veces somos irreverentes hasta con Dios. Porque queremos montar y imponer las ideas de nosotros. Entonces esto no es una frase. Estas son palabras y doctrina de Jesucristo. Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, otro punto que quiero explicar, que en este pasaje de la Biblia, muchas personas usan automáticamente el ejemplo del ladrón de la cruz. Que Jesucristo le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces muchas personas rápido usan este ejemplo, que es válido, un ejemplo válido, para decir que no es necesario ser bautizado para ser salvo, porque dicen que el ladrón de la cruz, pues, no le dio tiempo de bautizarse y que ese día él fue salvo. Es un ejemplo válido y verdadero, pero de que tanto se usa, la gente lo está malinterpretando. ¿Sabe por qué? Porque es verdad que el ladrón de la cruz fue salvo sin ser bautizado, pero también es verdad que tú no eres el ladrón de la cruz. Y también es verdad que Jesucristo no va a bajar otra vez, no va a venir a la tierra otra vez, no lo van a crucificar otra vez, para que a ti entonces te pongan ahí al lado de él en una cruz también. Entonces, aunque es un ejemplo válido y verdadero, mucha gente lo están tomando para crear una confusión o un falso, como decirlo en español, no sé si me escapa, pero en español es como algo mal entendido, mal comprendido, de que eso es así. Eso pasó con el ladrón de la cruz, sí, pero eso no necesariamente tiene que pasar por nosotros, porque ni tú eres el ladrón de la cruz, ni yo soy el ladrón de la cruz. Nosotros tenemos que creer, amén, y ser bautizados. Otra cosa que te quiero decir, amado hermano, en esta noche, que aquí dice, mas el que no creyere será condenado. Mucha gente dice que como aquí no dice, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. No, también es una ignorancia y también es una interpretación humana. Acuérdate que la Biblia no es para interpretarla con ideas humanas, interpretaciones humanas. Mas el que no creyere será condenado. Si no creyó, todo el que no cree no se bautiza. ¿Para qué el Señor lo va a escribir? ¿Para qué el Señor va a escribir? Y el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Ya de que no creyó, pues no se bautizó. Entonces no podemos estar trayendo interpretaciones con la mente humana. Amén, aleluya. Ahora, ¿qué dice aquí el texto completo? Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo dijo otras palabras en el evangelio de Mateo. Aquí lo tengo, Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesucristo les dijo, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolo. Toda la persona que no se bautiza, tristemente, no es discípulo de Jesucristo. Todo aquel que es bautizado es discípulo de Jesucristo. Entonces, aunque el bautismo no es un requisito para ser salvo, porque la Biblia dice en el libro de los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8, que por gracia sois salvos,
mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La Biblia dice, no por obra, en el versículo siguiente, en el 9, para que ninguno se gloríe. Entonces nosotros por gracia somos salvos mediante la fe y que no es por obra. Entonces por bautizarnos no quiere decir que nosotros vamos a ser salvos. Amén, aleluya. No por eso vamos a ser salvos, pero también si no nos bautizamos estamos siendo desobedientes a la palabra del Señor. Entonces, muchas personas pueden perder la salvación de su alma, no por el hecho de no bautizarse, simplemente por ser desobedientes. Jesucristo dijo, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora tenemos otro texto que también nos va a arrojar luz, que ya sería este y uno más para terminar el video de esta noche. Cuando las personas dicen que el bautismo no es un requisito para salvación, que obviamente no lo es, ya lo aclaré el punto. También me gustaría que me expliquen este texto que está aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 5. Jesús y Nicodemo. En Juan capítulo 3 y en el versículo 4, Nicodemo dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, pregunta él. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, Espíritu aquí está con una E mayúscula porque es el Espíritu de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo dice esta palabra, no puede entrar en el reino de Dios. Sabe que Nicodemo no era un recién convertido. Nicodemo dice la Biblia que él era un maestro de Israel. Como maestro de Israel tenía muchos años enseñando la palabra del Señor. Tenía muchos años como ministro. Tenía muchos años parado delante de la gente. Tenía muchos años siendo maestro. Ya no era alguien que conoció al Señor hoy y que a los 3 días murió en un accidente, en una enfermedad. No, Nicodemo era un maestro de Israel. Y Jesucristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. Me gustaría que me explicaran esa palabra entrar. No puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo es algo que va bien ligado a lo que es la salvación, amén, del hombre. No en sí porque el bautismo te salve, sino porque hay una desobediencia. Aleluya. Jesucristo te ama, Dios te ama, Él dio su vida, amén, por ti, dio su vida, amén, por mí. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos nosotros procedamos al arrepentimiento. Bendito sea su nombre, aleluya. La Biblia dice que Él por todos murió, que Él viene por una iglesia, amén, pura, santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa, amén, semejante, amén, aleluya. Que Dios te ama a ti, déjame decirte. Dios te ama con todo. La Biblia dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, aún que éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo dio su vida por ti y la dio, amén, por mí. Y qué bonito que nosotros podamos vivir una vida, hermano, consagrada a Dios, apartada a Dios y una vida a la luz de la palabra. Amén, que podamos caminar a la luz de la palabra, que podamos ser guiados por esta palabra. Amén, aleluya. No hay nada mejor que la palabra del Señor. No hay nada, amén, mejor que Dios. Dios te bendiga. Te pido que sigas orando por mí, para que el Señor siga teniendo misericordia, para que el Señor me siga guardando como me ha guardado todos estos años. También que ores por tus hermanos, que ores por tu familia, que oremos los unos, amén, por los otros. La palabra del Señor dice en un texto que compartí, amén, unos días atrás. La Biblia dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Amén, aleluya. Nada deseo en la tierra. Dios te bendiga. Cristo viene, aleluya. Amén.